Capítulo 15. Un programa en 7 partes. El uso del fonógrafo. Fue en este tiempo a que he hecho referencia que se introdujo el uso del fonógrafo. La sociedad quería zafarse de los cargos que se le hacían de ser vendedores de libros y deseaban refutar también la acusación de que se dedicaban a hacer planes para sacar dinero, lo cual es cierto según el plan que adoptaron para la venta de los libros en 1922. El fonógrafo vino a ayudarles a salvar las dificultades. Iban con el tocadisco de puerta en puerta, repitiendo los discursos del juez, y usaban transcripciones para numerosas estaciones de la radio los domingos. Pero los furibundos ataques del juez en contra de la religión organizada y las tácticas de los testigos de Jehová se hicieron odiosos y en consecuencia muchas personas responsables los quitaron del aire y uno a uno fueron desechados de sus programas en los centros más grandes de población. Perdieron así en su ambición de alcanzar fuerza y prestigio. Dijeron que por el boicoteo que sufrían los mensajes del reino en las estaciones de radio, irían ahora de casa en casa y el dinero que se empleaba en las difusiones radiales lo usarían en suplir fonógrafos y discos. No son nada generosos. Su plan no es de dar sino de recibir, ni gastan sin calcular primero lo que esos gastos pueden producirles. Su afán es acaparar siempre y rehúsan de modo autocrático dar cuenta de las entradas y salidas. Los esclavos nada saben de las finanzas, pero ellos sí tienen que dar cuenta completa y detallada a los jefes de la sociedad. Dicen piadosamente las palabras de Ezequiel capítulo 29 versículo 3: Mío es mi río, solo ellos tienen el derecho de pescar en ese río o canal como ellos lo llaman, y que nadie se atreva a echar allí su anzuelo para buscar alguna plata. Cuando yo fundé en el 1941 una casa comercial con la razón social de W.J. Schnell y compañía para circular Biblias y libros religiosos, se me ordenó que desistiera de andar en negocio de libros por mi propia cuenta, que lo hiciera para la sociedad, como lo hice durante 22 años. No les pareció mal, pero si lo hacía para mí, no lo iban a tolerar jamás. Yo no quise ceder porque me quitaban los medios de ganarme la vida, y era todo lo que sabía hacer, vender libros. En el año 1951 se opusieron con firme determinación y condenaron los métodos de mi compañía. Beneficios de la censura. Volvamos al asunto de los fonógrafos. Muchas personas abrían sus puertas para recibirnos. Uno de los testigos tocaba el disco, lo discutía un poco y luego sacaba a relucir sus libritos, todo relacionado con el tópico que había tocado de balde. Ese fue el plan: hacer creer que no vendíamos libros, valernos del boicot para implorar simpatía, y de ese modo nos zafábamos del gancho en que nos habían metido. La censura, si se sabe manejar, es muy ayuda eficaz para hacer ventas al mayoreo, y nosotros la aprovechamos así. La gente compraba nuestros libros como antes y nosotros quedamos exonerados del cargo de ser vendedores ambulantes sin licencia. Logramos diseminar la idea de que todos los testigos de Jehová eran ministros fieles del Evangelio, lo cual todos sabemos que no es cierto, pero así nos aprovechó la censura. Las 7 partes del programa. Se coloca un libro en manos de una persona. Eso no es fácil. Las personas no muy versadas en la escritura sentían simpatía por nosotros porque éramos perseguidos y compraban los libros con la idea de que hacían una obra de caridad. El número 2 era la vuelta a las visitas con el fin de ganar más la confianza y el interés del comprador. Se llevaba un registro para asegurar la visitación constante de a lo menos una vez por mes, y así se preparaba a los visitados para el tercer paso. Número 3. Consistía en lograr que el individuo aceptase el estudio semanal de su libro con el publicador. Lo llamaban estudio de la Biblia en el hogar. Era un título falso, pues no se ocupaban para nada de la Biblia. El texto para estudio era un libro de la Torre del Vigía. Lo poco que se tenía de la Biblia era apenas una que otra palabra falsificada que se pasaba como nueva luz del templo, y así se conseguían los fines que perseguía la sociedad. Iban comprando los libros uno a uno, y a estas buenas personas que se dejaban guiar, así las llamaban, gentes de buena voluntad, y los hacían suscribirse a sus publicaciones, que
quedaban bien adoctrinados hasta empapárseles bien de nuestras doctrinas, y se les enseñaba frasecitas de cajón que ellos repetían como el papagayo. Las enseñanzas y el vocabulario de los testigos desplazaban los viejos conceptos de las escrituras creídas y conocidas por todos los santos de Dios, y en su lugar echaban mano de una fraseología torpe que se sabían de memoria, tratando así con los de buena voluntad por medio de los libros, las visitas y el estudio semanal. Se lograba derrubiar o deslavar las mentes de los testigos y de sus convertidos. Dejando la Biblia se adherían a los conceptos, opiniones e interpretaciones torcidas que los testigos de Jehová llaman las mentalidades teocráticas. El cuarto paso consistía en dividir la ciudad en áreas o zonas para conducir más ventajosamente a los estudios del hogar. Estos estudios se hacen por lo general en viernes. Hay un conductor para el estudio nombrado por la sociedad. Los conductores eran expertos y con facilidad reemplazaban las doctrinas de la Biblia, infiltrando en su lugar las enseñanzas de la Torre del Vigía. Se hacía hincapié en lo cercano de la ruina del mundo. A todos se cubría con este fúnebre crespón. En eso se han distinguido ellos, en ser los más conspicuos extendedores del fatalismo en el mundo. Son como los fariseos de antiguo, una generación perversa que busca señal, pero la verdadera señal es la del Hijo que viene en gloria, y esa no la reciben ni la creen. En cambio, son especialistas en premoniciones, supersticiones y agüeros. Hay para cada estación los contradictores oficiales. Estos van por los días de Navidad anunciando que Cristo nació en octubre, contradicen la resurrección diciendo que es una fiesta de origen pagano, y así sostienen su esfuerzo incesante los llamados contradictores. En los estudios hacían preguntas y hablaban todos, creciendo el interés, y como antes no lo hicieron así en sus iglesias, creían en verdad que estaban haciendo un estudio de las Escrituras. La ilusión creada así oscurecía el hecho de que apenas un 6,5% de los estudios tenían algo que pudiera llamarse bíblico, y lo demás eran frases de la torre, repeticiones de cajón resonantes pero vanas. Con tal sistema, la marca de la bestia, de modo sutil, se grababa en las gentes de buena voluntad. Se destruía así el don de Dios para que cada uno estudie la Biblia y se alimente de ella mediante la iluminación del Espíritu Santo. En lugar de esto han hecho un corralón donde encierran a todos para que piensen en masa y nunca con el sentimiento de responsabilidad individual como lo ordenó Dios desde el principio. El quinto paso era guiar a los crédulos de buena voluntad a las salas del reino los domingos. Se les recibe del modo más cordial, se infiltra en ellos la ambición de sentirse dignos de estar allí y que pronto serán elevados a la categoría de iguales y que así podrán ir a predicar como los demás y a enseñar las nuevas cosas que han aprendido. Se sienten importantes, pero debo aclarar aquí que en realidad de verdad ni una palabra se les ha dicho de Cristo Jesús ni del plan de Dios para la salvación. Se les habla a cada paso, sí, del Armagedón y de que ellos pueden sentirse seguros porque estando en estas salas es como si estuvieran en la ciudad del refugio. Las pobres gentes, antes de leer los libros de la Torre del Vigía, creían que Jesús era el salvador de sus almas, aunque como muchos llamados cristianos tuviesen la doctrina alguna floja en su entendimiento y en su corazón. Pero ahora, después de los estudios y de todos estos pasos que hemos trazado aquí, el concepto del perdón de Dios y de la salvación por la gracia se borran por completo para adherirse ahora a las enseñanzas del reino que se les imparte por los jefes de los testigos en las salas. Han adoptado un nuevo modo de pensar. Llegan a considerar sus iglesias que antes amaban como parte de la organización de Satanás, pero ahora tienen el verdadero favor de Dios porque estas salas son como el arca de Noé que se edificaba mientras que el destino del mundo estaba en la balanza. En las páginas siguientes damos un diseño de las tarjetas de registro que usan para sus informes. Son por lo menos 4. Una de las visitas de casa en casa, otra de las visitas repetidas, otra del publicador o propagandista y otra del conductor de los estudios. Estas 4 tarjetas, de las cuales damos aquí 2, son las herramientas del oficio para estos seguidores de Russell. El sexto paso consiste en asistir fielmente a los servicios en publicar según la instrucción de la organización
organización. Los entrenan para que distribuyan sus libros con eficacia y se les instruye tocante al modo de conseguir contribuciones de dinero, pero ni una palabra sobre la oración o sobre la vida cristiana. Lo espiritual de nada sirve. Lo que se requiere es ser un buen publicador, medir el tiempo y llenar la cuota asignada a cada uno. Con esto reciben en la mano la marca de la bestia, como la recibieron en la frente en el paso anterior, el 5. Marcados así se iniciaban en el ministerio de la religión de la Torre del Vigía y se les reconocía como publicadores del reino. Un programa en 7 partes. Y así llegamos al séptimo paso, o sea, el bautismo. La torre ni cree ni enseña el nacimiento espiritual de agua y del espíritu, y usan de un rito bautismal en un sentido semejante al que se usaba en los ministerios de Babilonia, cuando se hacía la inducción de los profanos. Es un signo exterior de la entrada oficial en la organización o ciudad del refugio. Es la evidencia de que se deshacen de su individualidad y de todo aspecto personal como lo inspira la religión de Jesús. Nadie es en verdad un siervo, sino hasta que se sumerge en las aguas. Ya no podía apartarse de la verdad porque sería invitar juicios sobre sí, según lo decían. Ya no le quedaba libertad como individuo. Tienen que rendir informes de todo lo que hace y sujetarse invariablemente a las reglas de la torre. Puede ahora sentirse siervo y sentirse a gusto en la ciudad de refugio y sin temor del Armagedón. Si asciende por sus esfuerzos y su fidelidad al reino, puede ser enviado a los países extranjeros y ser un príncipe de la sociedad del nuevo mundo. Pero el cristiano es mucho más, porque somos reyes y sacerdotes de Dios. ¿Qué será mejor? En los años 1935 y 1938, en el crepúsculo de la teocracia, trabajamos en Nueva York y en otros centros desarrollando este sistema. Nuestro plan era capturar, deslavar las mentes y establecer así a miles de publicadores del reino, haciéndoles meros maniquíes. En 1938 todos cayeron en abyecta sumisión ante la imagen de la bestia. Revelaciones capítulo 13. Se sometieron incondicionalmente a los mensajes o directivas y a los nombramientos expedidos por la Torre del Vigía. Todo vestigio de la religión personal de los cristianos se borró. En su lugar se les impuso y se les impone hoy la organización del nuevo mundo a base de obediencia de títeres manejados por los de arriba. Y esto se les enseña que es el reino de Dios y la organización de Dios. En realidad es una dictadura cuya sede está en Brooklyn, ejercida por los sabios siervos de la Torre del Vigía. Con pena tengo que confesar que yo tuve parte en implantar estos canales de adoctrinamiento, primero en Magdeburgo de 1924 a 1927 y después en América del 1931 a 1938. Enseñé a los betelitas a hacer las visitas repetidas, los guié en el estudio de los libros, en el uso de los discos y fonógrafos y en los 7 pasos que he narrado y que han servido para desarrollar esta organización de muñecos humanos.